Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1:33. ¿Cómo me gusta el siguiente espacio que nos proponen los biólogos de la Asociación Iberozoa? Hoy, en este espacio, en la Iberozona, abrimos mucho las orejas para escuchar lo que nos cuenta la naturaleza. Antonio Martín, biólogo de Iberozoa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Tenía ganas de traer este programa y de hablar de estos bichos. Bueno, además creo que hoy estamos en un día, pues, de los que les gustan a estos bichos, ¿no? Sí, es un buen día para entrar en contexto, porque ahora con las lluvias de finales del invierno, estos animales que normalmente suelen estar enterrados detectan la humedad y la temperatura, y entonces como que activan una serie de mecanismos hormonales que le hacen pues salir a reproducirse, básicamente. Es la época de los anfibios. La época de los anfibios, de la que viene a hablarnos hoy Antonio Martín. Y además, bueno, pues con una serie de características, ¿no? Muy peculiares y particulares. Sí, eso es. Básicamente, bueno, esta época consiste en que cientos de individuos salen de su escondite, van a las charcas, hacen auténticos coros nocturnos, ponen sus huevos en el agua. Es un frenesí reproductivo que justo además aquí en Tres Cantos y en general en Madrid Norte tenemos el privilegio de disfrutar todas las primaveras, pero muchas veces pasa desapercibido. Claro, pues bueno, hoy vamos a poner el ojo en ese proceso reproductivo de los anfibios y además de los que podemos disfrutar aquí en la zona norte. En concreto ya sabéis que hablamos de Tres Cantos, donde trabaja mucho en la concienciación y divulgación de la biología y de la fauna y flora la Asociación Iberozoa. Vamos a decir que más o menos desde ahora y hasta finales de mayo. Sí, más o menos. Realmente siempre y cuando acompañe el agua y la temperatura es cuando ellos van a estar activos. Claro, a lo mejor pasan desapercibidos porque ocurre con los anfibios algo que también hemos hablado con otros animales, ¿no? Y es que, bueno, pues como que no nos resultan tan agradables como otros animales, ¿no? Sí, suelen ser muy desconocidos y sobre todo muy desfavorecidos por la sociedad, pero es algo muy justificado que voy a tratar de resumir muy rápido, pero básicamente por 4 razones. ¿Por qué? La primera es que no son ni peligrosos ni agresivos. Es verdad que tienen veneno, pero a menos de que te pongas a chuparlos concienciadamente o otro tipo de malas prácticas, no te van a hacer nada de daño, ni intoxican el agua, ni nada de eso. O sea, son solo sustancias antimicrobianas que tienen mal sabor, no te van a intoxicar. No chupar sapos, por favor. No lo hagamos. Luego, son eslabones, o sea, que no son peligrosos básicamente. Vale. Son eslabones fundamentales de los ecosistemas, porque además de comer pues insectos y otro tipo de animales que podríamos considerar plagas, también son depredados por búhos, pequeños carnívoros. Digamos que su presencia en el ecosistema regula la cadena trófica en las dos direcciones, por eso es importante que estén. Bueno, eso sería una razón también de ponerles en valor. ¿Cuál más? Pues luego es que en investigación son especies clave para predecir, por ejemplo, fenómenos asociados al cambio climático o incluso en medicina, como ya hemos hablado con el gallipato, para la regeneración de extremidades. ¿Sí? O sea, son especies modelo para el ser humano. Es verdad, que mira si se investiga, ¿no? Cómo pueden, reproducir de nuevo extremidades que han perdido, de las que ya hemos hablado en este espacio. También son de gran biodiversidad. Sí, aquí en España tenemos la suerte de tener mucha biodiversidad de anfibios y reptiles y yo siempre digo lo mismo. Siempre nos enorgullecemos de conservar catedrales y edificios de cientos de años, patrimonio histórico. ¿Por qué no conservamos nuestras especies que son patrimonio natural y han evolucionado durante millones de años? Eso es cierto. Todo esto vosotros lo contáis en distintas actividades que hacéis, ¿no? De divulgación científica. Creo que habéis hecho una de gincana que es muy divertida y que quiero que me cuentes un poco en qué ha consistido. Sí, pues básicamente esta gincana de anfibios la hacemos con los niños y cada juego es una especie. Entonces, para jugar tienen que aprender la biología de una especie. Por ejemplo, en el caso del tritón pigmeo, algo muy característico es que esconde los huevos en la charca y doblando las hojas. Entonces ellos tienen que hacer lo mismo con pelotas de tenis, ¿sí? Escondiendo sus huevos. Con el gallipato, como ya explicamos, saca las costillas y, por ejemplo, juegan al tulipán, al de tulip, pues igual, pero sacando las costillas. Sí. Entonces, hacemos varios símiles y hoy quería traer un juego también para la radio, pero en este caso, pues auditivo, ¿no? Claro. A ver si adivinamos los cantos de los anfibios que vamos a poner a continuación. Venga, pues ¿te parece que escuchemos el primero de ellos? Venga, vamos a por ello. Vamos con él. Este seguramente os suene a la mayoría. Sí.
es bastante reconocible, ¿no? Y además que en cuanto lo escuchamos decimos, ay, esto es algún tipo de rana que está croando, ¿no? Sí, efectivamente, es la rana común, que es la que estamos más acostumbrados por dos cosas. Primero, porque soporta ambientes un poco más degradados, como charcas urbanas y sitios donde solemos verlas. Y segundo, porque es sobre todo diurna. El resto de anfibios suelen ser nocturnos para conservar mejor su humedad, pero esta se suele ver de día. Ah, claro, y normalmente son nocturnos para eso, para una mejor humedad y porque también tiene la piel como muy delicada, ¿no? Para estar por ahí fuera durante el día. Ah, vale. Sobre todo muy delicada. Ten en cuenta que respiran también por la piel, no solo por los pulmones. Bueno, pues esa era la rana común. Y no se sorprende, claro, Sonia, que tú dices, si lo escuchamos dimos rana. Es que hay algunos que no parecen ranas, ¿eh? Vamos a escuchar el siguiente a ver si también lo identifican. Bueno, este es bastante estridente y bastante reconocible. A ver si sabes cuál es. A ver, yo lo sé porque me lo has dicho tú, Antonio. Me has pasado el nombre de los que vamos a escuchar, pero si no, yo te tengo que decir que yo no sabría decirlo. Me recuerda a los típicos juguetitos estos que tienen los niños, que hacen como el sonido, ¿no? Parece un poco eso también. Pues sí, es verdad. La verdad que sí, no lo había pensado. ¿Y cuál es? Dímelo. El sapo corredor. Estamos viendo ahí en una foto, además, con una lombriz ahí de medio lado. Vale, el sapo corredor es este que estábamos escuchando. Sí, es el que representa todo este frenesí reproductivo y de esto que hablamos en San Valentín, de que a veces los anfibios hacen orgías y tal. Sí. Pues este es lo que lo representa. Es más loco. Porque básicamente es capaz de poner huevos incluso en cunetas y rodadas de vehículos, ya ni siquiera en charcas. O sea, hasta ese punto llega a estar de frenético en la época de reproducción. Donde pilla, ¿no? Y dice, aquí hay un poquito de agua, pues aquí. Sí, eso es, básicamente. Claro. Lo que pasa es que esto hay veces que deja como una imagen un poco triste, ¿no? También luego. Sí, pero al final es su ciclo de vida. O sea, en su ciclo de vida está la muerte y la vida en masa, por así decirlo. O sea, cuando sale bien salen miles de individuos, cuando no se mueren. Estos son los renacuajos negros que solemos ver en los caminos que se suelen estar secando. Claro, porque si lo hacen, imagínense, en la rodada de un coche, dejan esos huevos, bueno, pues aunque eclosionen y podamos ver esos renacuajos, pues muchas veces estos no sobreviven. Ese sería el sapo corredor. Vamos a escuchar el siguiente sonido. Este ya no está tan claro, que sea ni siquiera una rana, un sapo, no está tan claro. Parece incluso un pájaro, a mí me recuerda a un pájaro. Sí, este no es tan estridente y tienes que ir muy, muy atento a los arroyos de noche para escucharlo. El otro se puede ir desde kilómetros, pero este no. Me dice el técnico, esto toca apuntar, me dice el técnico que parece... Antonio, me dice mi técnico que parece un caniche. Fíjate, que tenemos el oído un poco educado aquí. Bueno, sapo común. Los símiles que hacéis, porque jamás se me habrían ocurrido. O sea, aquí idea no tenemos, pero creatividad muchísima, Antonio. Dime alguna cosita de los sapos comunes. Pues de este destaca sobre todo su memoria. O sea, es capaz de memorizar el camino de vuelta a la charca o al arroyo desde 2-5 kilómetros de distancia, lo cual para un anfibio es muchísimo. Pero por desgracia, por eso es el que más sufre de atropellos, porque cuando de repente construyen una carretera en mitad de este transecto, al final se producen mortalidades en masa que llega a ver, se pueden ver en el sureste de Madrid o en otras zonas, que las carreteras se convierten en picadillos de carne. O sea, literalmente los coches pueden patinar de la cantidad de bichos que hay muertos en un solo tramo. Claro, y es que, eso también está haciendo que por desgracia sea el sapo común, pero cada vez menos común. Sí, eso entre otras cosas. De hecho, hay un proyecto que se llama Proyecto SAFE, que es del Ministerio y está intentando contabilizar los atropellos. Pero bueno, de esto hablaremos otro día porque quiero traeros a uno de los al que está llevando este tema, que se llama Carlos, sí. Para que os hable de él, porque pues sí. Es un proyecto muy chulo que podéis participar y ayudar a contabilizar estas pérdidas. Pues nos lo apuntamos, nos lo apuntamos. Y ahora vamos a escuchar al siguiente invitado que tenemos hoy. ¿Y esto que escuchamos, Antonio? Pues esta es mi tocaya, es la ranita de San Antonio. Sí. Es una ranita verde, muy bonita, es arborícola, que es muy curioso, como trepa por los juncos. Y bueno, yo lo comparo siempre con la berrea del ciervo, pero en este caso es primaveral en vez de en el otoño. Es que realmente
se oye desde kilómetros y es un espectáculo sonoro que tienen hasta coros dentro. O sea, hay como machos directores y tiene sus dinámicas dentro del coro. O sea, es una locura. Qué chulada, ¿eh? Sí que nos paramos a pensarlo y nos paramos a disfrutarlo y vemos cosas tan curiosas como estas, pero también no solamente lo que escuchamos, sino lo que a lo mejor percibimos aún menos porque incluso se hace por debajo del agua. Como el que vamos a escuchar ahora. Vamos a escucharlo. Sí que parece hasta un submarino. Se han escuchado dos, pero vamos al que no es un pitido, sino el otro. Vale, el pitido es el último. Vale. Entonces escuchamos, nos centramos en el que no es un pitido, que el otro me parece un sonar. El que no es el sonar, ¿quién es? Es el sapo de espuelas. Bueno, se le llama así porque en las patas traseras tiene unas estructuras que le permiten cavar túneles de hasta 1 metro para pasar enterrado el invierno o el verano. Como si fueran espuelas de los caballos. Sí. Y bueno, de hecho, sus renacuajos, son tan grandes que a veces pueden llegar al tamaño de pelotas de golf. ¿En serio? Como pelotas de golf los renacuajos. Bueno, pues el sapo de espuelas. Y ahora vamos a centrarnos en el otro. Vamos a escuchar el último sonido que nos tenía preparado hoy Antonio. Bueno, en este hay trampa porque he cogido el audio de un vídeo de un divulgador que se llama bicheando.net, que justo en este vídeo lo que está haciendo es reclamarlo. Entonces se le oye a él y luego se le oye al sapo. Ah, qué curioso. Es un reclamo que hace él y la respuesta del sapo. Curioso. Sí, eso es. ¿De qué sapo? El sapo partero, de él ya hablamos en otro programa también, que es uno de los padrazos del reino animal, porque en este caso los machos son los que llevan los huevos a cuestas durante 3 semanas. O sea, no dejan los huevos en el agua, sino que pueden soportar la tierra firme, por lo cual tiene que estar cuidándolos hasta que eclosionan. Entonces suelta los huevos como un paquete en el río y eclosionan y ya está. Su silbido es muy parecido a un sonar o a un autillo, que es un búho pequeñito que seguro que habéis escuchado. Sí, si están en la Sierra Norte seguro que han escuchado alguna vez el autillo, que es uno de los sonidos que acompañan el verano en la sierra. Bueno, pues oye, hemos hablado mucho más de estos anfibios, que además, bueno, pues hay que dedicarles atención, no solamente escucha, sino también atención porque se encuentran en una situación delicada, ¿verdad, Antonio? Sí, totalmente. De hecho, son el grupo de vertebrados más amenazado a nivel mundial. Aquí se está revisando actualmente su estado de amenaza, pero no pinta nada bien. Y es necesario concienciar, pues eso, como estamos haciendo hoy, por ejemplo. Lo primero para conservar es conocer. Nosotros hacemos este tipo de iniciativas con niños en la radio y también incluso con vídeos en YouTube o hasta proyectos de investigación que estamos llevando a cabo en Tres Cantos, siguiendo las poblaciones del Parque Norte. Y bueno, también vosotros está en manos de la población general el valorarlos. Lo primero, pues tened en cuenta que si os movéis de noche cuando llueve, tened mucho cuidado por las carreteras porque realmente no se ven y mueren cientos y cientos atropellados. O sea que simplemente disminuye un poquito la velocidad también por tu propia seguridad. Y lo segundo es que si te gusta estar en contacto con la naturaleza, no los toques ni los muevas de sitio, porque ríete tú del COVID, los anfibios tienen las enfermedades, unas mortalidades por enfermedades tremendas. De hecho, en Holanda se llega a perder hasta el 95% de ellos por enfermedades infecciosas que les hemos transmitido nosotros. Pues hay que estar muy atento a todo ello, como lo estaremos también ya estas noches, hasta finales de mayo. Ya saben, pongan oído a la noche en muchos de los casos, porque la mayoría son nocturnos y escucharán esos cantos de ranas y sapos que nos han acompañado en el día de hoy. Antonio Martín, biólogo de Iberozoa, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sonia. Nos vemos en la próxima. En la próxima nos escuchamos. Adiós. Hasta luego.